Iniciamos hoy la lectura del capítulo 3 del libro del Génesis, donde narra el autor la gran tragedia de la humanidad creada, conocida como la tragedia del pecado de origen o el pecado original. En toda esa simbología que maneja el libro del Génesis, simbología que la bebió de los pueblos vecinos, entra un nuevo personaje en escena, la serpiente. Para muchos ha representado el demonio, para otros ha representado la conciencia misma de la humanidad que litiga con el interior del hombre para decidir lo bueno y lo malo. Aquí el autor quiere poner esa serpiente en diálogo con la humanidad, muy en semejanza con esos pueblos vecinos donde también un dragón o una serpiente le arrebataban al ser creado el árbol de la vida. Ahora el autor judío retoma esa simbología para hablar también del pecado de origen. ¿Qué hace la serpiente? Con una insidia enorme, con la astucia que la caracterizaba, sabiendo que era uno de los animales creados por Dios. Cuando Dios le dio al hombre la autoridad para gobernar, le especificó: vas a dominar hasta las especies que se arrastran por el suelo. Luego el hombre fue creado con la capacidad de dominar la tentación. No es que la tentación esté por encima de nosotros. Y la serpiente, con la insidia, le dice a la mujer una mentira tan enorme que era fácil de descubrirla. ¿Cómo es posible que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín? Y esa mentira tan enorme creó en la mujer una actitud muy simple, que fue cambiar esa mentira grande por sencilla, porque ella contestó con dos mentiras pequeñas. Y dice la mujer: no, Dios nos prohibió comer fue del árbol que está en el medio del jardín. Primera mentira. En el medio del jardín estaba el árbol de la vida, al lado estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese fue del cual Dios les prohibió comer. Y segunda mentira, dice la mujer, que no podíamos comer de ese árbol ni tocarlo. En ninguna parte Dios les dijo que no lo podían tocar, les dijo que no lo podían comer. A veces uno, queriendo salir de una tentación, termina multiplicándola, termina sutilmente difundiéndola con mentiras iguales o más grandes. ¿Cuál fue la trampa de la serpiente? Prometerles cosas ilusorias en virtud del pecado. No, nada que van a morir, es que si ustedes comen de ese árbol, se les van a abrir los ojos y serán como dioses. La serpiente invitaba a la humanidad a jugar a ser Dios. Y es exactamente lo que pasa hoy por hoy. Hoy la humanidad juega a ser Dios cuando decide por sí misma tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, decidir lo que en este mundo está bueno o lo que está malo. Y la bondad o la maldad de un acto no depende de un grupo de personas que se pongan de acuerdo. La bondad o maldad de un acto depende del querer divino, del precepto de Dios. La mujer cae en la trampa, come del fruto. Aquí aparece en forma clara que esa herencia de la tradición antigua pues era bonita, pero no es cierta, que siempre entendíamos que habían comido una manzana, y aquí en ninguna parte del texto ustedes escucharon que se pronunció la palabra manzana. Eso es invento de las tradiciones antiguas. Tampoco se habla de que sea un pecado de tipo sexual, era un pecado de soberbia, de desobediencia, de jugar a ser dioses. ¿Qué descubrió la mujer? No que eran dioses, sino que estaban desnudos, que estaban sin Dios en el corazón, que cuando uno va en contra del precepto se siente vacío y desprotegido. La mujer ofrece a su compañero del mismo fruto y Adán también come, y descubren exactamente lo mismo. La historia continúa, pues mañana no tendremos misa en la mañana, yo les voy a adelantar algo de la conclusión del capítulo 3. Una vez que descubren su desnudez, quieren solucionar el pecado haciéndose con ramas de higuera unas especies de faldas para cubrirse. Dios sale como buen capataz, según la imagen bíblica, a recibir el frescor de la tarde. La humanidad escucha los pasos de Dios y se esconde, y Dios comienza a llamar: ¿dónde estás? Y Adán contesta: es que escuchamos tus pasos y nos escondimos porque estamos desnudos. ¿Y quién te dijo que estás desnudo? Es que has comido del fruto que te prohibí comer. Eso se llama en la literatura judicial de la Escritura un rip, una interpelación que hace Dios para que si el pecador reconoce su culpa, queda absuelto.
pero si el pecador no reconoce su culpa, será condenado. ¿Qué respondió el hombre? Lo más fácil, delegar la responsabilidad a otros. No, Señor, lo que pasa es que la mujer que me diste me engañó y comí. Y le pregunta a Dios a Eva, ¿qué te pasó? No, Señor, es que la serpiente me engañó y comí. Al principio del capítulo 3 decía el texto, la serpiente era el más astuto de los animales creados por Dios. Cuando la mujer dice la culpable es la serpiente, era como decir el culpable fue Dios que hizo la serpiente. Esa es la gravedad de nuestros pecados, que cuando no reconocemos nuestra culpa, desplazamos tanto la responsabilidad que terminamos acusando a Dios. Es que ¿para qué me hiciste tan débil? ¿Para qué me pusiste esa plata encima de la mesa? ¿Para qué me pusiste la tentación de ese hombre o esa mujer tan atractivo al lado? Por eso caí, no porque tenga la culpa. En esa espiral del pecado original, termina el Señor imprimiendo unos castigos muy particulares. El primer castigo fue sobre la serpiente. Maldita serás sobre el suelo de la tierra. Te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ya ayer les había adelantado algo sobre eso. Comer el polvo era alimentarse la tentación de la humanidad, porque la humanidad Dios la hizo polvo. Y así concluye ese capítulo 3. A la mujer le dice, voy a multiplicar los dolores cuando des a luz. No significaba eso que antes del pecado original las mujeres daban a luz muertas de la risa. No, obviamente iba a haber dolores, pero lo que es consecuencia del pecado es multiplicar los dolores. Poner a la mujer en el hilo de la muerte y la vida. Y jamás está una mujer más cerca de la muerte que cuando da a luz. Y sobre el hombre le dice, con sudor vas a ganar el pan, vas a trabajar la tierra y solamente te va a producir abrojos, espinos. Ya que se hacía la aclaración cuando creó al hombre, no es que el trabajo sea un castigo. Ya había el Señor dado la orden del trabajo cuando creó al hombre, para hacer producir la tierra. Lo que es castigo es la fatiga del trabajo cuando no produce nada. Y es la sensación que en ocasiones hemos tenido. Nos esforzamos, nos sacrificamos, trabajamos y miramos nuestras manos y están vacías, insatisfechos. Esa es la consecuencia del pecado que nos acompaña. Luego escuchábamos en el texto del Evangelio un signo milagroso que realiza Jesús con un sordomudo. Obviamente, como casi no podía hablar, son otros los que le piden el milagro a Jesús. Pero esos otros son un poco insolentes, porque le dicen al Señor, ¿qué tiene que hacer para curarlo? Señor, mira, él es sordo y mudo, imponle las manos. A veces nosotros queremos darle al Señor la libreta de instrucciones para que obre nuestra vida, y a Dios hay que dejarlo ser Dios, que Él actúe a su querer, según su estilo, según su forma de obrar. Por eso el Señor se salió de ese esquema que ellos le proponían, y hace algo que es único en el Evangelio de San Marcos. El Señor mete sus dedos en los oídos del enfermo, se unta con su propia saliva un dedo y le toca la lengua al enfermo. Le transmite parte de su ser y este hombre quedó curado inmediatamente. Pronuncia el Señor una frase que por muchos años la iglesia conservó para el signo del bautismo. Cuando le mete los dedos en los oídos, pronuncia la frase aramea, efetá, que traduce, ábrete. Y cuando se destaparon los oídos, el mudo también comenzó a hablar. Eso a nivel espiritual tiene mucho que ver con nosotros. Cuando permitimos que el Señor, con su palabra, entre por nuestros oídos, inmediatamente comenzaremos a hablar de sus glorias y de sus maravillas. Por eso hay que afinar muy bien el oído para que esa palabra que escuchamos, que leemos, también sea anunciada, sea proclamada. Y terminaba el Evangelio diciendo la multitud, este hombre todo lo ha hecho bien. Así lo va a repetir el libro de los Hechos de los Apóstoles, Jesús de Nazaret, el que pasó por este mundo haciendo el bien. Un cristiano tendría que ser exactamente eso, alguien que pase por este mundo haciendo el bien. No hay otra opción para el cristiano. La práctica del mal no es opción. La única práctica, invitación o exigencia que hace el Señor a aquellos que lo seguimos es la práctica del bien.